Probablemente, en el mundo existan muchas personas que quieran arreglar su pasado. Existan seres que deseen, con todo su corazón, volver a nacer y hacer las cosas bien. Tal vez existan muchos con el mismo pensamiento, pero con contextos diferentes. Cometemos errores, aprendemos de ellos, no los volvemos a repetir, o tal vez sí. Acciones que generan vergüenza absoluta, acciones que te dan ganas de querer desaparecer de la tierra. La suerte no siempre está del lado de los buenos, y los buenos, casi siempre, deben luchar para conseguir lo que desean. Por otro lado, la suerte parece favorecer solo a los malos. Les da empleo, les da dinero, les da la maravilla de tener una excelente vida, les da la dicha de experimentar nuevas sensaciones. Y es ahí cuando el bueno cambia, para bien o para mal. Nadie dice que todo sea sencillo, nadie te dice que te debes rendir a la primera o luchar luego de fallar. Nadie te acompaña en tus mejores momentos o en los buenos. Nadie puede hacer cambiar tu personalidad, o tal vez sí. Nadie puede cambiar tanto a alguien sin destruir lo que fue. Desde una joven niña que decide olvidar todo su pasado y concentrarse en su futuro, hasta un joven muchacho que toma la decisión de mantener esos recuerdos y llevarlos consigo, esperando el momento, esperando el lugar, esperando obtener lo que desea. Dos mundos tan iguales, pero tan distintos. Dos seres que nacieron sin nada y crecieron con diferentes enseñanzas. Dos seres que debían permanecer juntos, pero el destino separó. Dos hermanos que solo querían el amor y la protección de un padre, de una madre. Dos corazones que necesitaban amor. La suerte no siempre está del lado del bueno, pero es ahí cuando la voluntad hace presencia. Es ahí cuando debes tomar la decisión de luchar o estancarte. Y, lamentablemente, ese chico no tuvo ni suerte, ni amor, ni familia, ni amigos. Con las manos temblorosas y manchadas, las lágrimas cayendo sin control, el miedo de ser separado de su hermana, el peso del remordimiento por lo que había hecho y una sensación extraña oprimiéndole el pecho, las ganas de desaparecer, el deseo de regresar al pasado y no cometer aquel acto. Pero era su hermana, su amiga, su compañera, su pequeña, y tenían hambre. Él solo quería darle algo de comer, él solo quería cuidarla, él quería ser todo para ella, quería ser la familia que nunca tuvieron. La patrulla sigue su camino y los dos oficiales se ríen de un chiste que alguno de los dos dijo, ignorando el llanto de aquel niño, ignorando sus palabras de arrepentimiento, ignorando constantemente el nombre susurrado por el mellizo. Quería regresar con su hermana y los oficiales simplemente lo ignoraban. La suerte está solo del lado malo de la humanidad y lamentablemente aquel niño lo vería. La patrulla se detiene. A los lados de la carretera solo hay árboles y zona boscosa. No se escucha nada más, solo las aves a lo lejos. Ni un auto, ni una persona, nadie cerca. Un oficial sale del auto, maldiciendo y dando la orden de que se calle, pero el niño continúa llorando, asustado, queriendo regresar con su hermana, ignorando las palabras del hombre mayor. La maldad está en quien menos esperamos. Aquel oficial abre la puerta y toma al chico del brazo con brusquedad, lo que hace que el pequeño solloce aún más. Lo lleva rápidamente hasta la maleza y lo empuja al suelo, provocando quejarse de dolor. El niño intenta levantarse, pero el cansancio y el miedo lo vencen. Su espalda le dolía, pero lo que más pesaba era el vacío en su corazón. Dolía saberse solo. El sonido de la grama al ser pisada se vuelve más notorio. Ya no son solo las aves las que se escuchan, ahora hay un golpe, un grito ahogado, una risa que corta el aire, el aleteo de algo que huye, el silencio tenso de algo que se rompe por dentro. Se podía ver, se podía notar. Aquella luz que había en sus ojos ya no estaba,
ahora solo había silencio, había dolor, había una sombra oscura en él. Es culpable por herir de gravedad, sentencia la voz con autoridad. Tendrá que pasar 1 año en la correccional. Habla firme el adulto mayor sentado en aquel tribunal. Sin expresión alguna, aquel pobre niño es llevado hasta un largo pasillo, escoltado por 2 oficiales, los mismos oficiales que lo detuvieron, quienes se ríen, quienes hablan, quienes ignoran cómo aquel niño sufre en su interior, piensa en lo que hizo, anhela estar con su hermana. Vamos a pasar un largo año muy juntos. Uno de los hombres aprieta su hombro, generando repulsión en aquel pequeño, quien, con su corta edad, se preguntaba por qué le sucedía aquello, se preguntaba por qué su vida era así. Si tuviera la oportunidad de regresar al pasado, lo haría. Si tuviera la oportunidad de desaparecer, la tomaría. 8 años, o tal vez 9, ni siquiera recuerda su edad, ni siquiera recuerda su cumpleaños, o si en algún momento tuvo uno, no recuerda cuándo fue su último abrazo, no recuerda cuándo fue su última sonrisa. Lo único que recuerda es el dolor que ha sido vivir cada día. Recuerda el por qué le sucede todo, por ella, por querer ayudarla, por querer ser un buen hermano. Aquí las reglas son sencillas. Habla su compañero, un chico más grande, de unos 18 años. Mantienes tu habitación limpia, haces las tareas que se te asignan y no te metes en problemas. El mellizo observa la cicatriz en su mejilla, curioso por saber cómo la obtuvo. ¿Esto? El joven nota la mirada, señalando su mejilla. Me lo hizo un oficial de aquí. Será mejor que aprendas a defenderte. Susurra, sujetando el brazo del mellizo, acercando su rostro a su oído. Aquí hay personas muy malas. Pero, ¿cómo? Su pregunta es inocente, su voz es baja y temerosa. Te sorprendería. En cuanto ve a un oficial acercarse, empuja el hombro del mellizo y se aleja. Debes limpiar los baños, inicia con eso. Señala el pasillo, siendo observado por el oficial. Allí está todo lo que necesitas. Con miedo, el mellizo camina en silencio, arrastrando sus pies en el suelo, manteniendo su mirada baja, aterrado por aquel lugar. Un edificio gris y casi tétrico, con torres grandes y una cerca de metal rodeando todo, con un alambre de púas que impide a cualquiera entrar o salir. Un oficial en cada rincón, un ojo en cada pared, una vigilancia tan grande que es sorprendente saber cómo ocurren las peores atrocidades allí adentro y las cuales son permitidas. Pero así es todo. Entre más grande y más poblado, más son las maldades que se hacen. Correccional, dice el juez, pero aquello era más como una guillotina. Era un castigo, era el sufrimiento, era el infierno. ¿Entonces tienes una hermana?, pregunta Gabriel, el joven que le advirtió sobre las personas malvadas, el único amigo que aquel mellizo tenía dentro de aquellas paredes, la única persona que sentía compasión por él y por sí mismo. ¿Dónde está? No lo sé, habla el chico, moviendo el trapeador a los lados, limpiando aquel piso, justo como lo hacía todos los días. Espero que esté bien y que no haya pasado por lo que yo he pasado. Gabriel observa a su amigo, notando su semblante. Ambos se quedan en silencio, limpiando el pasillo, haciendo una de las tantas tareas que los mismos oficiales colocaban allí. ¿Cómo es que terminamos aquí?, pregunta de repente, deteniéndose por un instante y apoyándose en el bastón de madera que acompaña el trapeador húmedo. Supongo que estar en peleas ilegales fue lo que me trajo aquí. Trata de bromear, observando cómo su amigo mira sus manos en silencio. ¿Estás bien? No, jamás lo he estado. Era sorprendente cómo un chico de su edad podía decir aquellas palabras, hablando como un adulto con años de vida, cuando en realidad solo estaba aprendiendo a vivir, iniciando apenas. Pero lo estaré.
Habla seguro, habla firme, habla con un tono distinto en su voz. Y cuando gira su rostro, mirando fijamente a Gabriel, este último siente escalofríos al notar aquella sonrisa. Era la primera vez que lo veía sonreír. Aquella era, después de meses, su primera sonrisa. ¿Pero era de felicidad? Sin preguntar nada, Gabriel guarda silencio, continuando con su labor, pues, si algún oficial los veía sin hacer nada, se vendría una fuerte paliza, junto con las palabras: «Siempre debo hacer el trabajo que se me ordena». Aquella noche, Gabriel se movía en su cama. El sueño había desaparecido y un extraño sentimiento estaba instalado en su pecho. Le daba curiosidad, sin duda alguna le picaba la curiosidad por saber qué pensaba su amigo, pero, justo como el primer día, aquel mellizo poco hablaba de su vida o de lo que pensaba. Y la revelación de su hermana solo había ocurrido porque Gabriel mencionó que tenía un hermano mayor. Mientras tanto, en otro pasillo, muy alejado de las habitaciones principales, el mellizo era llevado a rastras, sin poder evitarlo, hacia lo que él sentía como un castigo inevitable. El oficial Arnold se reía al ver cómo el chico ya no intentaba resistirse, como si hubiese perdido toda esperanza. «Debo revisar el piso, así que date prisa», dijo Arnold con una sonrisa fría. «Hoy limpiaste bien, no habrá problema». El mellizo bajó la mirada, sintiendo el peso de un silencio incómodo, cargado de una tensión que no necesitaba palabras. Pero esta vez sería diferente. Esta vez haría un cambio. Pequeñas oportunidades, tan pequeñas que nadie las nota. Pequeños errores, tan pequeños que te arrepientes luego de que te das cuenta. Arnold cometió el error de darle una lata de refresco al mellizo por su buen desempeño, y el mellizo vio una oportunidad. Saboreó la bebida, disfrutó la sensación en su garganta. Por primera vez, el recuerdo de sus manos manchadas no le pesó, como si le diera cierta calma. «Termina ya», murmuró Arnold, distraído sin notar lo que el mellizo hacía a su lado. Tal vez así deben pasar las cosas, tal vez así tenía que ser el cambio. Así estaba destinado a ser. Toma la lata abierta, sus bordes brillando bajo la luz. El mellizo observa a Arnold, aún distraído. Con una sonrisa tensa y un impulso repentino, actúa, provocando un grito de sorpresa que rompe el silencio del lugar. Movimientos rápidos con aquel metal, su respiración agitada, los gritos resonaban, mezclados con el caos, mientras un calor intenso lo envolvía, sin saber si era rabia, miedo o algo más profundo. «¡Maldito!», gritó Arnold, lanzando un golpe que apenas logró conectar antes de desplomarse por el dolor y el cansancio. «¡Miserable!», se quejó, llevándose las manos al cuerpo, con gestos de sufrimiento y desesperación. «Hazlo rápido», susurra el mellizo, poniéndose de pie y tomando nuevamente el metal entre sus manos. Se coloca sobre el oficial, que apenas podía moverse por el dolor. «Hazlo rápido», repitió, mirando sus manos temblorosas. «Tengo que monitorear un piso. Hazlo rápido», murmura, mientras una risa quebrada se escapa de sus labios. Con un grito que mezcla rabia y desesperación, baja el brazo con fuerza, una, dos, varias veces, como si buscara apagar un eco que solo él oía. «A mí me gusta», grita, mientras el silencio se apodera del lugar. La respiración entrecortada, la adrenalina corriendo por su cuerpo, el corazón latiendo con fuerza, los jadeos escapando de su boca, las manos temblorosas, y una sensación confusa recorriéndolo mientras todo a su alrededor quedaba en silencio. Aquello sí que lo disfrutó, y sonrió. Sonrió como nunca, estirando sus manos y cerrando sus ojos, disfrutando de aquello, disfrutando de la delicia de poder defenderse, disfrutando de su venganza por todo el daño que le fue causado.
Así que ríe, ríe porque siente placer, ríe porque siente satisfacción de lo que acaba de hacer. Ya no se arrepiente, ya no sufre, ahora lo disfruta. Las acciones de aquel oficial lo llevaron a su ruina, pero también causaron que aquel niño inocente tomara su decisión. La suerte nunca estuvo de su lado, pero ahora sí que la tendría. La maldad ahora está siendo parte de él. Él se defendió de un agresor, dijo el abogado con firmeza, caminando por la pequeña sala. Su primer error fue tomar algo cuando tenía hambre, pero esta vez actuó porque estaba siendo maltratado, algo que ocurrió durante meses. El abogado solo hacía su trabajo, defender la inocencia de quien había sido víctima. Un niño no debería pasar por ese tipo de sufrimiento, y no sabemos cuántos más están en esa situación. Ajustó el primer botón de su traje, cruzándose con la mirada del mellizo, quien le devolvió una sonrisa serena, casi encantadora, desplegando todo su talento para convencer. ¿Era lo correcto? ¿Debía estar libre? ¿Aquel abogado estaba cometiendo el error más grande de su vida? Acciones, consecuencias, errores, venganza, efectos secundarios, efectos mariposa. Un niño que debía tener una buena infancia, un niño que debía ser amado, un niño que debía tener una familia. Ahora no tenía nada, ahora se encontraba solo, libre pero solo. Y así, con el tiempo, aquel niño regresó a su vida de las calles, pero esta vez con algo completamente distinto en él, un enorme cambio, algo que nadie jamás se imaginaría que sucediera. Su sonrisa había regresado, sí que lo hizo, pero por un trasfondo mucho más tétrico de lo esperado. «Mamá, mira». Un niño pequeño corre hasta los brazos de su madre y un mellizo adolescente observa aquella interacción, fumando un cigarrillo que había encontrado por allí tirado, mirando la escena con algo de curiosidad en él. «Vaya, mi amor, esto es hermoso». La madre habla con emoción, observando la pequeña piedrita blanca que su hijo había encontrado en aquel parque en el que se encontraban. «¿Es para mí?» «Sí», grita con emoción el niño. El mellizo suelta el humo de sus labios, inclinando su cabeza y mirando a los lados. «Gracias, mi amor, eres el mejor hijo». Una madre inocente, hablando desde lo profundo de su corazón, hablando con sinceridad. «¿Qué te parece si buscas otra para papá?» El cigarrillo se acaba, tira lo último de este al suelo y lo pisa, metiendo sus manos en los bolsillos de aquella chaqueta desgastada, alejándose de aquel parque. Camina en una dirección específica, recordando los detalles de aquella calle, familiarizado con las tiendas abiertas, saludando a algunas personas que ya lo conocen, sonriendo alegre, caminando con tanta seguridad que nadie pensaría lo retorcida que está su mente. Llega hasta un callejón en donde varios de sus compañeros se encuentran. Dos están dormidos y el otro simplemente está ido, riendo de su propia sombra. El mellizo patea su pierna solo para verificar que está lejos de este mundo, y luego toma aquel objeto que sabía bien que siempre mantenía consigo. Se aleja de aquel callejón, silbando y moviendo su cabeza con emoción, como si aquel fuera el día más maravilloso que existiera, siendo observado por algunos transeúntes, quienes sonríen sin saber lo que pasa por aquella cabeza. Y llegando nuevamente al parque, se da cuenta de que la joven madre ha comenzado su camino a casa, así que sonriente la sigue, continuando con su emoción, saltando como un niño pequeño. Pero de niño ya no tenía nada, y de pequeño tampoco. Ya no quedaba ni la mínima porción de lo que fue alguna vez. En cuanto ve que la mujer entra al edificio, él la sigue con discreción, ingresando al mismo elevador. Escucha cómo habla con su pequeño hijo y sonríe, cerrando los ojos por un momento al oír la risa del niño. Y luego, todo cambia en un instante. Ahora está en la terraza de ese mismo edificio, fumando un cigarrillo completo,
el cual había podido comprar luego de robar algunos billetes de aquella mujer. El encendedor ilumina sus manos manchadas mientras sonríe y da una larga calada, soltando el humo lentamente. Ríe en silencio. Ahora todo parecía llegar a ese final, su risa, algo que nunca pudo tener de pequeño. Mira su reflejo en un cristal cerca y vuelve a reír, quitando con su uña algunas gotas salpicadas en su rostro. Se coloca de pie y luego comienza a bajar uno a uno los escalones de aquella escalera, escuchando los gritos, escuchando el escándalo. ¡Llamen a una ambulancia! Escucha el grito de aquel hombre y el llanto desesperado de un niño. ¡Por favor! ¡Oh Dios, no! Apoya su hombro en la pared, disfrutando de aquel cigarrillo como si fuera el más delicioso que hubiera probado. ¡Dios mío, no puede ser! Sonríe, mirando el reloj en su muñeca, el mismo que adornaba la mesa de noche de aquel hombre que grita con desesperación. Cierra sus ojos cuando escucha el llanto del niño, respira varias veces y luego los abre, escuchando la voz del pequeño, escuchando aquellas palabras que tanto detesta. «Mami, mami», susurra el mellizo repitiendo las palabras del niño. «Oh, mi mami». Escucha a lo lejos las sirenas de la ambulancia, sabiendo que es el momento de irse del lugar. Termina aquel cigarrillo y lo tira en el pasillo, subiendo al elevador, presionando el primer nivel para irse del sitio, como si nada hubiera pasado. Camina con tranquilidad nuevamente hasta el callejón, encontrándose con la misma escena de hace unas horas. Regresa el objeto a su compañero y emprende su camino, sabiendo que es su momento de irse, pues el único culpable aquí era aquel tipo. Las pruebas estaban allí, las huellas estaban ahí. Él era inocente, claro está. Con el pasar del tiempo, salirse con la suya era fácil. La suerte ahora parecía acompañarlo y, la mayoría del tiempo, siempre encontraban culpable a la persona a su lado, nunca a él. Hasta que, claro, cometió un pequeño error. Era astuto al planear cada detalle, pero no tan cuidadoso con los aspectos más básicos de la evidencia biológica. Durante mucho tiempo, evitó dejar rastros, cubría sus manos, su cabello, incluso su aliento, pero olvidó algo esencial, un descuido que terminaría por delatarlo. Sin cubrir sus últimos crímenes, dejó evidencia por todo el lugar, lo que permitió a las autoridades dar con él. Lo atraparon y confesó sin remordimiento, detallando con frialdad lo que había hecho. Lo que más le satisfacía, según él, no era solo hacer daño, sino ver el sufrimiento que dejaba a su paso. Él no tuvo amor, así que nadie más lo tendría. Pero seguía siendo un humano y, por ende, tenía enfermedades, y una en particular le causaba mucho dolor, tanto que incluso él no sabía si disfrutarlo o dejarse invadir por aquella punzada. Nadie lo quería operar, nadie quería ayudarlo. Todos lo rechazaban, todos lo odiaban. ¿Qué mal había hecho él? ¿Por qué nadie se preocupaba por su salud? ¿No eran los médicos personas que juraban salvar vidas? «Yo lo haré», habla el doctor frente a él, mirando a los ojos al mellizo, sin dejarse intimidar por aquella mirada fría, sin dejarse llenar de miedo por ver aquella sonrisa. «Admirable», pensó el mellizo. Alguien que no lo miraba con desprecio, alguien que no lo rechazó, pero sabía bien que cuando ese tipo de personas existía, era porque era un ser querido, era una persona amada. Aquel corazón puro que no miró el expediente, sino que vio a un humano sufrir, podía solo tener amor en su hogar, y aquello no se lo podía permitir. «¡Papá!», grita la mujer, y al intentar pasar, dos hombres en uniforme azul la sujetan, conociendo a la hija del joven cirujano. «¡Papá!». El llanto se apodera de su rostro. Su madre la observa y explota mucho más en dolor, enterrando su rostro en el cuello de su difunto esposo.
¡Suéltenme! ¡Papá! Los hombres le impiden pasar y buscando al causante de su dolor gira su rostro, observando al delincuente aún en el suelo, con sus manos esposadas en su espalda, sonriendo con frialdad. Así que tienes una hija. Se ríe, repitiendo con burla aquellas palabras que escuchó antes, como si le produjera una retorcida satisfacción. Sonríe con frialdad al ver el llanto, el dolor y el odio reflejados frente a él, todo ocurriendo en un solo instante. El ser humano es tan magnífico cuando se trata de sentir. Los oficiales lo sacan del lugar. El dolor de aquella enfermedad en su cuerpo ahora está en segundo plano. La risa lo ha invadido por completo y la satisfacción en su cuerpo es enorme. Otra víctima más para su lista, otro padre más. Qué maravilloso día ha sido para aquel mellizo. En una sala de interrogatorios, juega con las cadenas de las esposas en su muñeca, aquella cadena unida a la mesa, mientras escucha la misma pregunta ser repetida una y otra vez, generando que se agote y suspire, mirando al oficial frente a él. ¿Por qué lo hizo?, pregunta el hombre, apretando su mandíbula y conteniendo las ganas de golpear a aquel hombre psicópata. ¡Conteste!, golpea con fuerza la mesa, escuchando luego la risa del mellizo. La única persona que accede a ayudarle y lo asesina. ¿Por qué? Fue el único que no me tuvo miedo, es su simple respuesta, inclinándose de hombros, riendo. Todas sus víctimas parecen tener un patrón. Todos son madres o padres. El oficial hojea los documentos frente a él, escuchando el suspiro del mellizo. ¿Usted tiene familia?, mira a los ojos de aquel asesino. Siempre sentí que algo faltaba, solía pensar que todos estábamos solos. Habla mirando el techo del lugar. Pero en realidad el único solitario soy yo. Todos tienen amor, tienen algo que los hace estar aquí. Mira nuevamente al oficial. Yo no tengo nada de eso. Se ríe. Todos se pavonean frente a mí, burlándose y recordándome que no tengo nada. Te amo, hijo. Te amo, papi. Habla con una voz chillona. Te amo, mami. Eres el mejor hijo. Eres la mejor mami. Se ríe haciendo que el oficial apriete sus puños. Oh, usted debe ser un gran padre. Apoya sus codos en la mesa, colocando luego su barbilla entre sus manos. Adivinaré, tiene a un pequeño que se emociona cada vez que lo ve. Cuide sus palabras. El mellizo se ríe, aplaudiendo. ¡Lo sabía!, ríe con fuerza, cruzando las piernas bajo la mesa mientras golpea la estructura metálica con el pie. ¿Qué edad tiene? ¿La misma que tenía yo cuando empezó todo? Su sonrisa no se borra, fija la mirada en el hombre uniformado. ¿Sabe qué es lo que más recuerdo? Las miradas de miedo, los gritos, el momento en que el silencio se volvía más pesado que cualquier palabra. Usted va a morir en prisión, ¿lo sabe? Aplausos se escuchan alrededor, siendo emitidos por las manos del mellizo. Yo arrebato el amor, porque a mí nadie me lo dio, dice con una mueca extraña, como si saboreara algo que solo él entendía. Hay algo en los gritos y el llanto que me recuerda a mí mismo, a los hijos llamando a sus padres, como yo lo hice. Se ríe, golpeándose suavemente el rostro. Oh, claro que moriré en prisión, susurra acercándose al uniformado. Pero ellos vivirán con la ausencia. Y vuelve a reír. Con enojo, el oficial sale de aquella sala, conteniendo con todas sus fuerzas las ganas de acabar con aquel desquiciado, golpeando la pared frente a él cuando sale del lugar, aún escuchando la risa de aquella alma desalmada. Estaba perdido. Aquel mellizo era un ser que estaba completamente perdido. Nadie podría ayudarlo. Nadie podría recuperar la inocencia que en algún momento tuvo. Nadie, ni siquiera su hermana, podría hacer que se arrepintiera de sus actos. Era un alma rota, con un corazón roto,
con un cerebro roto y un cuerpo roto. ¿Cómo reparar tanto daño? ¿Cómo recuperar aquel tiempo perdido? Pero, al ser un alma tan malvada y sabiendo perfectamente lo que debe hacer, corrió con la suerte de ser internado en un hospital psiquiátrico, recibiendo terapias, recibiendo atención, recibiendo todo lo que nadie le dio en sus tiempos de juventud. ¿Y para qué? Si él ya estaba perdido. Sin embargo, su madre lo había encontrado y no sabía que aquello sería el error más grande de su vida. Pero así es esto. Aprendes de tus errores o te arrepientes. No hay punto intermedio. Y cuando se trata de un alma tan llena de maldad como la de aquel mellizo, nunca se sabe lo que podría pasar o lo que podría planear. Y aquella era una madre con una venda en sus ojos. Aquella era una mujer que quería enmendar un error de su pasado, sin saber que estaba generando un completo caos. Era una madre que quería recuperar a sus hijos a toda costa, sin importarle lo que tendría que hacer al respecto. ¡Qué grave error! ¿Y cómo es ella?, pregunta con una fingida voz de inocencia el mellizo, mirando a través del cristal a su madre, grabando en su memoria cada facción de su rostro. Es hermosa, habla con emoción la mujer, sintiendo sus ojos picar por las lágrimas allí acumuladas. Es tan inteligente, te sentirías orgulloso de ella. Habla sin medir muy bien sus palabras. Es una hija ejemplar, con un amor enorme, con personas que la aman. Perdida en sus pensamientos, no nota cuando la sonrisa de su propio hijo desaparece. Pareces conocerla, susurra. Sin embargo, su madre no lo mira, aún sonriendo ante el recuerdo de su otra hija. ¿Puedo ver una foto de ella? Espero poder revelarle la verdad, decirle que estoy orgullosa de ella y amarla, y que me ame de vuelta. El mellizo golpea con fuerza la mesa frente a él, haciendo que su madre se asuste, mirándolo con sorpresa. «Qué bueno, mami», finge una sonrisa, pegando su mano al cristal. «Ya quiero conocerla», susurra, mordiendo su lengua. «Lo harás. Cuando salgas de aquí podemos conocerla», habla con emoción la mujer, mirando su reloj y luego colocándose de pie. «Debo irme, pero prometo venir la próxima semana. He escuchado que has avanzado bastante». «¿Estás orgullosa de mi avance?», pregunta, mirando a su madre a través del cristal, observando cómo ella ajusta el cuello de su gabardina, ignorando sus palabras. «¡Madre!», le grita colocándose de pie. «Te pregunté algo», habla entre dientes, notando el suspiro de la mujer y cómo sus ojos se cierran. «Hay mucho por trabajar aún, pero estoy feliz de encontrarte». Son sus simples palabras, saliendo de aquella sala a toda velocidad. «Voy a disfrutar tanto», susurra el mellizo, girando sobre sus pies para fingir nuevamente, sonriendo a las dos enfermeras del otro lado de la puerta. Con el pasar de las horas, los días, los meses, incluso años, su plan fue creciendo y con él, el fingir que estaba recuperándose. Y, para su suerte, su madre parecía estar ciega ante sus actos, moviendo cielo y tierra para poder sacar pronto a su hijo de aquel lugar, pues no merecía estar allí, merecía estar con ella. Nadie, en su sano juicio, sacaría a un hombre como aquel a las calles, pero el dinero siempre ha sido un arma de doble filo, y una madre cegada con el amor puede mover hasta las montañas. Sin embargo, la suerte de aquel mellizo parecía mejorar cada día que pasaba, y, cuando un día le dijeron que podía irse, sonrió demasiado, pues sabía que su querida madre había cometido el error más estúpido de su vida. Y cuando salió de aquel hospital y no la vio por ningún lado, cerró sus puños con fuerza. Ni en su salida está presente, así como nunca lo estuvo en toda su vida. O tal vez cometió el error de pagar antes y, por eso, lo sacaron casi a patadas de aquel sitio.
pero ante la sociedad y ante los médicos que lo atendieron, él estaba bien, se encontraba rehabilitado, ya no tenía voces en su cabeza, ya no tenía pensamientos malos, era otra persona, era un nuevo ser, y aún sin saber por dónde iniciar, emprendió su camino hacia la ciudad, sonriendo y sintiendo el aire frío golpear su rostro. El cosquilleo en su estómago se mezclaba con una ansiedad creciente, mientras sus manos sudorosas comenzaban a temblar levemente. De nuevo juntos, hermanita. Aún no tenía un rostro, no tenía un nombre, ni siquiera sabía si aún se llamaba como lo recordaba, pero era su hermana, tendría su mismo rostro, ¿no? La encontraría, a ella y a su madre, y ambas recibirían todo el amor que él tenía acumulado por tantos años, todo su amor.